Muy buenas a todos. Muy buenas a todos. Hoy os quiero hablar de los últimos 5 periodos alcistas más bestias de los últimos 100 años. Un tema que considero interesantísimo y sobre todo muy importante si queremos conocer mejor el funcionamiento del mercado y en qué periodo de la historia estaban para semejantes subidas. Pero sobre todo para poder compararlo con momentos más presentes, más actuales, ya que hay muchas similitudes. Lo que sí que te pido antes de empezar es que para apoyar el canal y para apoyarme a mí, si te gusta el vídeo, por favor déjame un pulgar arriba y tu comentario para saber que te gusta este tipo de contenido. Pero sobre todo, si os gusta este tipo de contenido y no estáis suscritos, suscribiros y activar la campanita. Importantísimo activar la campanita para que cada vez que saque un vídeo nuevo os llegue una notificación al móvil. Y ahora sí, vamos al lío. Durante este periodo de 8 años que duró desde 1921 hasta 1929, el mercado americano tuvo uno de los periodos alcistas más bestias de la historia, alcanzando una subida del mercado de aproximadamente un 300% y que culminó en el crack del 29. Y este 300% equivale a un 37% anual de media durante todo ese periodo alcista. Como curiosidad, en 1921 el valor de puntos del S&P 500 era en torno a 10 puntos y en 1929 era de en torno a 29 puntos. Casi 100 años después, el S&P 500 ha llegado casi a los 3.400 puntos. Pero bueno, no quiero ponerme a dar más detalles sobre este periodo alcista ni sobre el crack del 29, ya que hice un vídeo al respecto donde explico las causas, cómo afectó y bueno, en general todo lo referente a ese crack del 29 que sin duda marcó un antes y un después en la bolsa, y podéis verlo aquí arriba. Y también os dejo el enlace en la descripción del vídeo, como todos los vídeos o enlaces que os voy comentando tanto ahora como en cualquier vídeo. Todos los enlaces interesantes de los que os hable os los voy a poner también en la descripción del vídeo. Tras la Gran Depresión, y 3 años después de que empezara, el mercado empezó a recuperarse. Y esto no fue algo casual, ya que el mercado empezó a remontar en el momento en el que el demócrata Franklin D. Roosevelt empezó a presidir en Estados Unidos. Roosevelt apostaba por una economía intervencionista con el fin de luchar con las consecuencias negativas que había dejado la crisis. Y no he estudiado las medidas concretas que tomó Roosevelt, pero el caso es que las bolsas tuvieron una fuerte recuperación y el aumento del consumo y del empleo también aumentaron. Quizás fruto de las acciones que había tomado Roosevelt o quizás fruto de que tras 3 años de caída ya era momento de que el mercado empezara a remontar. No lo sé. Lo que sí que sé es que yo estoy en contra del intervencionismo del Estado, salvo que se trate de un intervencionismo puntual para casos concretos y de extrema necesidad. Pero bueno, esta recuperación económica significó más de un 281% de revalorización del mercado en apenas 55 meses, lo que equivaldría a un 33% de media anual durante ese periodo. Ahora vamos a hablar del periodo desde 1949 a 1956, la recuperación de la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, la economía estaba jodida, pero el mercado americano volvió a comportarse como lo que es, como un titán, y tuvo una de las expansiones más fuertes que han habido. La bolsa de Estados Unidos en 1954 volvió a alcanzar los máximos que se habían conseguido en 1929 antes de la caída. Y no solo los alcanzó, sino que se tiró un par de años más subiendo. Pero fijaros cómo fue la caída de 1929, que hasta 1954 no llegó el mercado a esos niveles. Estamos hablando de que el mercado se tiró 25 años para recuperarse de los destrozos del crack del 29. Y bueno, este periodo alcista, desde 1949 hasta 1956, terminó cuando la Fed empezó a subir los tipos de interés.
preocupada por la inflación. En ese momento, y como ocurre siempre que los tipos de interés se elevan, la renta variable dejó de ser tan interesante. Y eso, unido a que el mercado estaba demasiado caliente, hizo que el mercado alcista terminara. Pero aún así, ese periodo alcista desde el 49 hasta el 56 supuso un 250% de revalorización aproximadamente, o lo que es lo mismo, en torno a un 40% de media anual. Bien, desde 1982 hasta 1987, sí, Estados Unidos tenía un caldo de cultivo perfecto para que la bolsa subiera. Los tipos de interés eran bajos, la economía era fuerte y muchas empresas estaban saltando a la bolsa. Pero este mercado eufórico paró en 1987 con algo que suele ser habitual cuando hay un gran periodo alcista descontrolado, y es un cisne negro, que para quien no sepa lo que es, os dejo aquí arriba el vídeo que hice al respecto donde lo explico de la mejor manera posible. Y este cisne negro pudo ser creado por una combinación entre el déficit comercial, por el alza de tasas de interés a causa de la elevada inflación, por la guerra Irán-Irak y el posterior problema con el petróleo, por problemas en el mercado inmobiliario, etc. Pero si os interesa este tema y queréis que profundice, dejadmelo en los comentarios y haré un vídeo en concreto centrándome en el crack del 87. Pero lo más interesante de todo es que el día en el que ocurrió esa parada, el día en el que las bolsas dejaron de subir y empezaron a bajar, fue un día histórico, un día al que se le llamó lunes negro, un día en el que los mercados cayeron un 20% en una sola sesión. Nunca las bolsas habían caído tanto en un mismo día. Y la fecha exacta fue el 19 de octubre de 1987, por si queréis investigar. Bien, pues durante el mercado alcista de 1982 a 1987, el mercado subió cerca de un 200,5%, o lo que es lo mismo, cerca de un 29% anual de media aproximadamente. Bueno, ahora vamos a hablar de la gran expansión y de la burbuja tecnológica. Y todo esto ocurrió desde 1988 hasta el 2000. Por lo tanto, ya nos vamos metiendo en fechas más conocidas para muchos. Después de la crisis de 1987, o el crash, mejor dicho, los mercados empezaron a recuperarse. En esos momentos estaba gobernando Clinton, y hay que decir que Clinton contribuyó fuertemente en el crecimiento económico. Y como siempre, se vio reflejado en los mercados. Iban tan bien las cosas que todo el mundo quería invertir, hasta el punto en el que el mercado comenzó a comportarse de una manera irracional. Subía como un cohete, las empresas estaban sobrevaloradas. Todo el mundo quería invertir con el tema de, bueno, es que si no invierto me voy a perder la oportunidad. Y el mercado solamente va a subir. Pero sobre todo estamos hablando de un mercado nuevo, que era el mercado tecnológico. Y ya sabemos que lo nuevo siempre se luce. Concretamente, este mercado tecnológico estaba sobre todo centrado en el tema de Internet. Ante esta situación, la Fed volvió a hacer lo mismo de siempre. Para calmar el mercado, empezó a subir los tipos de interés. Pero era tal el entusiasmo inversor que aun subiendo los tipos de interés, el mercado continuó subiendo durante un tiempo, hasta que dejó de subir y estalló la burbuja. Que hasta ese momento, si tú hablabas de una burbuja tecnológica, te decían que estabas loco, pero al final resultó serlo. Y las consecuencias fueron que el mercado estuvo cayendo durante 2 años. Pero durante el tiempo que estuvo este escenario alcista, que fue de 1988 al 2000, el mercado subió un 570% aproximadamente, en torno a un 45% anual de media. Y esto, como veis, es una rentabilidad de locura, pero ya visteis cómo acabó. Es lo que ocurre cuando el mercado se vuelve loco, no atiende a razones y la euforia toma las riendas. Y esto es algo que siempre ocurre. El mercado en 2 años cayó un 50%, una de las mayores caídas en los mercados que ha habido en toda la historia. Y alguno estará pensando, bueno, si subió un 570%, porque bajar un 50% tampoco pasa nada. Pero no os confundáis, ya expliqué en este vídeo el tema de las ganancias y pérdidas porcentuales. Pero para que os hagáis una idea, de forma rápida, si el mercado cayera un 100%, se perdería todo. Esto es algo que no va a ocurrir. Pero con esto os quiero decir que ese 50% supuso un hachazo a los mercados, supuso partirlos.
por la mitad. Cualquier inversor que estuviera invertido y que no vendiera su inversión, perdió en torno al 50%, si no más, ya que depende de si estaba invertido directamente en el índice o si estaba directamente invertido en empresas, ya que hubieron muchas empresas que quebraron completamente. Vamos, una auténtica locura. Y bueno, ahora pasamos desde la explosión de la burbuja hasta la crisis del 2008. Esa gran crisis financiera que esa sí que recordaréis muchos. Bien, pues tras la crisis del 2008, el mercado empezó a recuperarse en el 2009, creando uno de los mayores tramos alcistas de la historia desde el 2009 hasta febrero del 2020. Aunque para Estados Unidos parece ser que no. Durante ese periodo, los mercados se revalorizaron en torno al 300 o 333% más o menos, lo que equivale en torno a un 30% anual de media. No obstante, los mercados europeos y los mercados mundiales en general, a excepción de Estados Unidos, sí que se están comportando como se comportan los mercados en una crisis. Pero en Estados Unidos esto no está ocurriendo así. Por lo que si el mercado empieza a caer, podríamos estar hablando de que efectivamente estamos en una crisis que está afectando los mercados, pero si el mercado americano sigue subiendo, tendríamos que decir que no ha habido una crisis para Estados Unidos, sino simplemente un crash. No obstante, aquí las claves fundamentales para entender por qué los mercados de Estados Unidos están tan fuertes son simples. Primero tenemos los tipos de interés a cero, lo cual fomentan a que haya una inversión en renta variable. Por otro lado, y no menos importante, tenemos a la Fed con su impresora de billetes imprimiendo billetes desde el minuto cero. Y por último, y más importante, es que hay otra euforia con las tecnológicas, hasta el punto de darse casos como que la capitalización total de Amazon es mayor que las 30 empresas que componen el DAX alemán juntas. Para quien no sepa qué es el DAX, es el índice de referencia alemán, es como el IBEX 35 en España. Vamos, que con lo que vale Amazon podríamos comprar todas las empresas que componen el índice más potente de Alemania. Pero resumiendo, cuando algo se sobrevalora durante mucho tiempo, durante un tiempo continuado, se forma una burbuja. Y al final las burbujas suelen explotar. No se desinflan poco a poco, no, suelen explotar. Y no digo que sea lo que vaya a ocurrir, pero simplemente tenerlo en cuenta. Y poco más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!